al tenor de la nota, pero lo veían con el tema de las heladas. Para ver esta temática y otras, a consecuencia de que ya se cumple más de un mes de los temporales, se encuentra con nosotros Gonzalo Montalva, profesor asociado de Ingeniería Civil UDEC. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Ha pasado cerca de un mes y pasamos de suelos saturados a heladas que son bastante evidentes, con temperaturas bajo los 0 grados, sobre los 0 grados o cercanas a ella en varios puntos de la zona centro-sur. ¿Cómo afectan estas heladas o no afectan negativamente o positivamente, desconozco el tema técnico, en estos suelos que fueron afectados con abundantes precipitaciones en muy corto periodo de tiempo? Sí, el efecto de las precipitaciones ya lo vimos, entonces tuvo consecuencias en algunos casos muy graves, y ahora que bajen las temperaturas, mucho en algunos casos bajo cero, hace que, como la mayoría de la gente sabe, cuando se congela el agua aumenta de volumen, como los hielos en el freezer, y al aumentar de volumen, pero estando adentro del suelo, eso rompe la estructura del suelo y entonces lo debilita. Ahora, afortunadamente, en la zona más costera, las temperaturas no han llegado a valores muy por debajo de cero, lo cual significa que dentro del suelo lo más probable es que no haya bajado de cero. Distinto el caso más al interior de comunidades que están más lejos de la costa, ahí las temperaturas sí pueden bajar de cero dentro del suelo, y eso hace que la estructura granular, digamos, cómo están ordenados los granos de suelo, se expanda por efecto del agua que está adentro, ¿no es cierto?, al congelarse, y eso sí hace que, por un lado, se debilite el suelo y pueda generar que esos sitios sean más susceptibles a futuros deslizamientos, por ejemplo, cuando llueva, si es que llueve en el futuro del año, y también que estructuras que están afirmadas sobre esos suelos pueden sufrir hinchamiento, o sea, se pueden levantar y por lo tanto dañar las estructuras. Esto en algunos lugares del mundo y de Chile también es mucho más grave que en la región del Biobío. ¿Y eso por qué? ¿Qué características se dan para que esos fenómenos sean más crecientes en otras partes del mundo? Porque tienen temperaturas mucho más bajas. Entonces se ocupan tecnologías de construcción distintas que son apropiadas para esos suelos. Entonces, por ejemplo, se funda más profundo, porque la temperatura más baja está en la superficie, entonces empieza a aumentar a medida que baja en el suelo y hasta que ya no se congela. Entonces, de manera que lo que está entre la superficie y la fundación, donde se apoya la estructura, su casa, su edificio, se congele, pero lo que está debajo no, de manera que no sufre hinchamiento. Si sufre hinchamiento, entonces eso va a generar generalmente que hayan grietas en la estructura, y eso contribuye a un montón de defectos, digamos, no solamente estéticos, sino que también estructurales. Y por lo mismo, el fenómeno de la estabilización está en riesgo en este sentido. Hablamos de suelos igual de complejos de lo que estamos hace un mes atrás aproximadamente. ¿Ese es el panorama? ¿Podemos tener efectos de deslizamiento aún mayores a los presentados hace 30 días? Difícil anticipar porque no sabemos la intensidad de las lluvias que puedan venir, digamos, eso juega un rol preponderante. Los suelos que no fallaron antes, no fallaron porque eran un poco mejores, por eso que no fallaron, como los que están viendo en imágenes. Sí, estamos revisando algunas imágenes de varios cerros, Agüita la Perdiz, Talcahuano, la Ruta de la Madera, varias rutas rurales en este sentido. Por ejemplo, eso es la Agüita de la Madera. Cuando estamos viendo ese tipo de suelos, tipo arcilloso. Correcto. Ese tipo de suelo arcilloso no es el mismo suelo que se encuentra en toda la región del Biobío. Me imagino que son diferentes tipos de suelo, de grano. Correcto, no, hay muchos tipos de suelos distintos dentro de la misma región del Biobío, y esos tipos de suelo, por ejemplo, arcillosos, son suelos que generalmente tienen mucha agua adentro. Son partículas muy finas que tienen mucha agua y por lo tanto son mucho más susceptibles de ser afectados por un fenómeno de helada, ¿no es cierto?, de congelamiento, de permafrost, el término en inglés, y eso sin duda, digamos, hace que sean suelos que ahora, después de haberse congelado, van a estar un poco más débiles que antes, y lo otro que se pueden formar grietas que sean muy pequeñitas, no distinguibles al ojo humano todavía, pero por donde cuando llueva pueda entrar el agua, ¿no es cierto?, y eso hacer que se debiliten y generar futuros deslizamientos. Si es que, contestando la pregunta anterior, si estamos en un escenario peor que antes, ¿no es cierto?,
para esos suelos que no fallaron, ciertamente que sí, pero en general es probable que no, que los más malos ya fallaron y los que no fallaron son suelos pendientes, taludes, ¿no es cierto?, un poco mejores. Estamos con Gonzalo Montalva, profesor asociado de Ingeniería Civil de acá de la Universidad de Concepción. Estos suelos que están congelados, están afectados por helada. ¿Cómo los estabilizamos? Eso es difícil de estabilizar porque primero que nada hay que reconocer cuáles son. Y como decía, lo más probable es que esos estén más en las zonas más interiores de la región y no en la zona costera. Y aún esos, los que están en la zona más, que sí efectivamente se hayan congelado, para estabilizar cosas como esto, como los taludes, como conversábamos también en otra entrevista aquí en el canal, es muy difícil distinguir cuáles son más susceptibles de deslizamiento. Todos son susceptibles de deslizamiento, o casi todos, los que son los que están en pendiente fuerte. Pero estabilizar todo eso, una tarea titánica, ¿no es cierto?, que sería demasiado costosa, que no la hace ningún país del mundo. Y identificar cuáles son los más riesgosos es una tarea en que está parte de Senagiomín, de Senapred, ¿no es cierto?, y ciertamente la academia, pero, como digo, no es una tarea sencilla de priorizar. ¿Y qué tipo de tecnología se aplica para conocer precisamente eso? El tipo de suelo, la característica, la helada, qué dicen los investigadores, qué dice la academia en este sentido, teniendo como ejemplo lo que estamos revisando en imágenes. Se ocupan tecnologías de distinto tipo, hay técnicas geofísicas como resistividad eléctrica o ondas sísmicas de microvibraciones, digamos, no de terremotos, para poder identificar las características de la estructura, y también técnicas invasivas, ¿no es cierto?, que son ya sacar muestras de suelo y llevarlas al laboratorio, ¿no es cierto?, o hacer ensayos en terreno, ¿no es cierto?, en que se introducen instrumentos dentro del suelo que son capaces de caracterizar justamente la estructura del suelo. ¿Hacia dónde deberíamos encaminar? Yo estaba también revisando otras entrevistas suyas y hablábamos de la necesidad de ir incorporando todos estos fenómenos meteorológicos a la hora de la construcción de vivienda. Ahí estamos también, hay un horizonte que se abre también bien importante para ir aplicando todo esto que ya conocemos. Hace tiempo hace poquito tiempo, tuvimos una tromba en Penco. Eso también nos da luces de qué construir, dónde construir, qué tipo de material, en qué tipo de suelo. Claro. Chile ha ido avanzando, pero ciertamente falta mucho en, por ejemplo, incorporar los riesgos naturales, ¿no es cierto?, a los planes reguladores. Y la orgánica, cómo se generan estos planes reguladores, ¿no es cierto?, hoy día también incorpora determinar qué riesgos naturales hay, de manera de determinar dónde se puede construir o dónde no, qué tipo de estructura, de equipamiento se pueden construir en determinados lugares. Pero ese mismo proceso, por ejemplo, falta mejorarlo. Asimismo, en zonas como las que estamos viendo también en imágenes, cuando se plantea un proyecto, las municipalidades exigen, las direcciones de obra municipal exigen un estudio de riesgo, precisamente por riesgo de deslizamiento. Entonces, todas esas cosas han ido contribuyendo a que podamos ir haciendo las cosas mejor, pero hay dos cosas que son importantes referente a cómo deberíamos avanzar. Una es mejorar esos mismos procedimientos, esas mismas metodologías, ¿no es cierto?, de fiscalización y de prevención, porque por ahora se exige un estudio, pero no necesariamente el correcto, el más adecuado, no necesariamente realmente previene lo que va a ocurrir. Y es una forma más o menos sencilla de avanzar, yo creo, pero lo más grande es lo que ya está construido de antes, donde vive mucha gente, donde hay mucho equipamiento, y eso ya está construido. Y todo lo que es cerro, lo hemos conversado antes también, en algún momento se cae, ¿no es cierto? Es el proceso normal de la geología, digamos, lo que es plano antes fue cerro. El plano de Concepción en algún momento fue todo roca sólida y estaba en otro lado y llegó acá transportado, digamos, por distintos mecanismos. Pero entonces que se caigan los cerros, que hayan deslizamientos, es algo totalmente natural, no es un problema de cambio climático ni nada, sino que simplemente es cómo evoluciona la Tierra. Pero sí que tenemos construcción ahí, tenemos que prevenirla. Y una vez identificados los problemas, claro que podemos hacer cosas, ¿no es cierto? Bien,
Agradecemos a Gonzalo Montalva, profesor asociado de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción. Nos queda una patita que más adelante la vamos a estar conversando en otra temática. El profesor, es experto también en sismología. Vamos a estar viendo la relación sismología con lo que estamos viendo en imágenes. Te quería agradecer, Gonzalo, por estar con nosotros en esta edición AM de TV Noticias. William, muchas gracias. No, al contrario. Y con Gonzalo vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Escuchando The Beatles. Después seguimos con más informaciones aquí en la edición AM de TV Noticias.